Muy bien. Colocación del concreto. Ya una vez en la clase anterior habíamos conversado de esta partida tan importante para nosotros que es la partida de concreto. La colocación del concreto es la consecuencia o la finalización de la partida. El concreto tiene varias etapas en su preparación, ¿no? La primera es el diseño de la mezcla, la dosificación, el mezclado y el transporte y finalmente la colocación. Entonces, cuando hablemos de colocación de concreto, ¿de qué hablamos o qué buscamos? El concreto se colocará tan cerca como sea posible a fin de evitar la segregación. La operación de colocación, que debe de ser continua y en capas horizontales, que no exceda de 50 centímetros. Incluso, la norma recomienda que no se exceda de 30 centímetros, tan igual como cuando hacemos nuestras probetas, no debemos exceder esa cantidad. Cada capa se colocará cuando la capa inferior todavía pueda ser vibrada o responda a la vibración y evitando que se formen juntas frías. A ver, ¿a qué le llamamos junta fría? La junta fría es aquella que se forma debido a que un concreto ha empezado a fraguar y luego se vacía otro sobre él. Entonces, estos dos concretos ya no se juntan. Esto debe mezclarse, ¿no? Y juntarse. Ellos ya no se juntan. Entonces, en esta parte donde se ha dado la fragua del primer concreto, se está formando lo que nosotros llamamos comúnmente junta fría. Entonces, ¿qué dice la bibliografía, la normativa, en sí la experiencia de cuándo un concreto empieza a alcanzar la junta fría? Cuando, cuando pasa aproximadamente una hora. O sea, cuando el concreto empieza a fraguar desde el momento en que termina de batirse. Ya empieza a cuajar. Luego pasa la vibración, pero cuando dice que ya está fraguando, pasado una hora. Siempre y cuando no hay aditivos para acelerar la fragua. Si es que nosotros tenemos concreto con aditivos de aceleración de fragua, este proceso se hace aún más rápido. Entonces, hay que tener aún más cuidado con este proceso. La colocación debe ser continua hasta terminar el paño o una sección que esté definida por las juntas predeterminadas. Hay que tratar de colocar todo el concreto que esté dentro de nuestro encofrado. Cuando habla de juntas predeterminadas, esas juntas están predeterminadas por el encofrado. El concreto retemplado, reemplazado de agua después del inicio de fragua, no se debe utilizar para elementos estructurales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de concreto retemplado? Muchas veces, por ejemplo, errores en el encofrado. Se inicia el vaciado y el encofrado cede. Entonces tienen que venir, volver a encofrar, ajustar. Y mientras tanto, todos los obreros tienen en sus latas el concreto. Cuando lo ven, el concreto ya está seco, ya se ha empezado a cuajar, ha perdido humedad. Entonces, ¿qué se hace muchas veces? Le echan agua y lo vuelven a batir. Ese es un proceso de retemplado. El concreto estructural no se puede retemplar. Entonces, este concreto debe botarse, ya no se puede utilizar. En cambio, si hablaríamos de mortero, disculpen, cuando hablamos de mortero, el mortero es la mezcla de cemento, agregado fino y agua para primero, para la unión de la junta entre ladrillos. Las juntas entre los ladrillos están hechos de morteros. También el tarrajeo es de mortero. Entonces, hablamos de este mortero cuando este mortero sí se puede retemplar. Este mortero sí se puede volver a echar agua y volver a batir. Pero el concreto estructural no puede ser retemplado.
El colocado de concreto de elementos horizontales apoyados sobre columnas o vigas se realizará después de transcurrido un tiempo necesario para que el concreto de la columna o la viga tengan una buena resistencia. Consolidación del concreto. Es el proceso de densificación del concreto para alcanzar su máxima densidad y lograr una masa homogénea y compacta. La consolidación se realiza inmediatamente haya sido colocado el concreto y antes de que se inicie la fragua. Entonces, el proceso anterior a la fragua es el denominado de consolidación del concreto. La que se logra con una masa uniforme, una máxima densidad, se llena el total de las formas de los encofrados, evitando la formación de cangrejeras y que los refuerzos queden totalmente embebidos en el concreto. Por eso hablamos, quizás ya en construcción 2 el otro semestre, hablemos bastante sobre el recubrimiento del acero. Es necesario que todo el acero de nuestra estructura quede embebido en el concreto. No podemos tener aceros expuestos. ¿Por qué? Porque el acero expuesto tiende a corroerse, tiende a hacerse naranja. Y ese acero no va a ser el funcionamiento de este acero no va a ser óptimo. La consolidación se realizará con los vibradores densificando el concreto, pero no para desplazarlo de un lugar a otro. El proceso de vibrado o el uso de la vibradora se da para que el concreto pueda llenar los vacíos que ha dejado el movimiento. Cuando el concreto se vierte en latas, en carretillas, y empiezas a transportarse, ese concreto se llena de vacíos. Hay que quitar esos vacíos, porque muchos de esos vacíos van a dar inicio a la cangrejera. ¿Cómo se quita estos vacíos? Con la vibradora. Al iniciarse la vibración, el agua, sobre todo, el agua y los finos se reacomodan. Cuando esto se reacomoda, ya se pierde estos vacíos para que pueda iniciar su proceso de fragua en un estado óptimo. El tiempo de vibrado en un solo sitio no debe exceder el minuto, no debe ser entre 30 y 45 segundos. Varía generalmente entre 3 y 15 segundos y hay que evitar que los vibradores choquen con el encofrado. ¿Por qué? Porque podemos dañar el encofrado o separar el encofrado del concreto. Acá tienen una imagen del uso de vibrador en una losa. Se está vibrando la viga, la viga central están vibrando. Aquí está la viga. Ahí pueden ver los aceros de la viga. Luego de haberse consolidado el concreto, haberse fraguado el concreto, incluso aún encofrado, hay concretos que ya inician su proceso de curado. O debemos iniciar el proceso de curado. A ver, antes de hablar del curado, voy a volverles a repetir esta definición, que ya la debo haber dicho por enésima vez. Cuando definimos cemento, lo definimos como un aglomerante, como un conglomerante hidráulico. ¿Qué quiere decir? Que para que él funcione, que para que él sirva, necesita agua. Entonces, si el cemento necesita de agua para funcionar, para compactarse, para alcanzar una buena resistencia, lo mismo le pasa al concreto. Entonces, el concreto necesita agua, pero también necesita un agua óptima, porque si nosotros exageramos en el agua, lo que vamos a hacer es que nuestra mezcla disminuya resistencia. Sin embargo, durante todo su periodo de vida, el concreto va a seguir necesitando agua o va a seguir, por así decirlo, tomando agua. Entonces, el proceso de curado se da para que el concreto no se deshidrate. Cuando se deshidrata el concreto,
va a disminuir considerablemente su resistencia. Por eso este proceso, que a la actualidad se ha descuidado un poco porque se tiene aditivos que fraguan y ya se pretende o se prevé no curar, hay que tener cuidado con esta, ¿cómo decirles? Con este procedimiento constructivo que es la parte del curado del concreto. Colocado el concreto, este debe ser curado para mantener húmedo el concreto y permitir lograr la hidratación máxima del cemento y garantizar la resistencia y durabilidad del concreto. Para ello, se debe cuidar que el curado se realice durante los 7 primeros días de su colocación. Y en caso de concretos de alta resistencia, el curado será solo por 3 días. ¿Por qué? Porque los concretos de alta resistencia alcanzan su resistencia más rápidamente. El curado podrá suspenderse antes de los 7 días si se lograra ya una resistencia de más del 70%. Los métodos de curado serán indicados en las especificaciones técnicas y si se opta por variar, estos deben ser aprobados por la supervisión. Si variamos nuestros métodos de curado, deben ser aprobados por la supervisión. A ver, ¿por qué debemos curar nuestro concreto? Porque dense cuenta que nuestras probetas, nosotros cuando hacemos nuestras probetas, ¿qué hacemos con la probeta? Una vez abierta, una vez sacada, esta probeta se deposita en un balde de agua, totalmente sumergida. Eso no hacemos con nuestras columnas, eso no hacemos con nuestras vigas. Entonces, tenemos que tratar de cumplir ese procedimiento. ¿Cuál es la única forma? Curándolo. ¿Y por qué sumergimos, ingeniera, en agua nuestras probetas? Para que alcancen mayores resistencias. ¿Cuáles son los métodos de curado? El regado directo. Aquí pueden ver al obrero que está con su manguerita, está regando la columna directamente. Empleando yute, se pone yute en los elementos y luego se riega. ¿Qué hace el yute? Mantiene la humedad por mayor tiempo. Empleando geomembranas, aquí aún la humedad se retiene mayor tiempo aún con las geomembranas. Empleando arena húmeda, se pone arena y se moja la arena y esto permite que el concreto tome esa agua. Y finalmente, empleando arroceras. Control de calidad del concreto. Es el control de asentamientos. Es el control del estado del concreto, pudiendo ser fluido, plástico y seco. A este control nosotros le llamamos el control de el SLAM o el control del cono de Abrams, debido a que se usa pues el cono de Abrams para su control, ¿no? Vamos a... Esta prueba, tengo un video para ver esta prueba y luego la vamos a conversar. Y también sobre esta prueba del control de la resistencia del concreto, que es la obtención de los cilindros de probetas cilíndricas de 30 centímetros. Para el control de la resistencia del concreto en obra, se obtendrá probetas cilíndricas en moldes de 0,15 de diámetro por 0,30 de alto. La supervisión deberá vigilar el procedimiento para determinar la resistencia del concreto. Para la obtención de las probetas se tiene que no debemos sacar menos de una muestra de ensayo por día, no menos de una muestra de ensayo por cada 50 metros cúbicos de concreto, no menos de una muestra de ensayo por 300 metros cuadrados de una superficie de una losa y no menos de una muestra de ensayo por 5 camiones si se trata de concreto premezclado. Si el volumen de concreto de una clase dada es tal que la cantidad de ensayos es menor a 5, la supervisión podrá ordenar que se obtengan 5 probetas por cada tanda al azar o por cada tanda si se va a tener menos de 5 tandas. Entonces, si ustedes se dan cuenta,
mínimo por cada vaciado, por cada día de vaciado que tenemos, vamos a sacar 25 probetas. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar 5 probetas como mínimo si es que tuviéramos solo 5 tandas. Si no, vamos a sacar de varias tandas 25 probetas. ¿A qué me refiero con tandas? Cada vez que la mezcladora funciona, ¿no? Cada vez que yo lleno la mezcladora y hago funcionar bato concreto, esa es una tanda. Entonces, vamos a... Ahí tiene la fotografía de la obtención de las pruebas de las probetas, perdón, de concreto. Y acá está el cono de Abrams. Entonces, vamos a proceder a ver este video. Las dos mejores prácticas de control de calidad que se le puede hacer al concreto recién elaborado en obra son las siguientes: ensayo de asentamiento del concreto, SLUM, y la elaboración de cilindros de concreto. Comencemos con el ensayo de asentamiento del concreto o SLUM. Este video es colombiano, la norma es colombiana. INB 40407 del Instituto Nacional de Vías de Colombia, que a su vez tiene como referencia las normas internacionales AASHTO y ASTM. En la descripción del video dejaré el link de descarga de la norma en PDF. Este es un ensayo para determinar el asentamiento del concreto. Según la norma, si el ensayo arroja asentamientos por debajo de la media pulgada, el concreto puede no ser adecuadamente plástico, es decir, que la mezcla está muy seca. O si arroja asentamientos menores a las 9 pulgadas, el concreto puede no ser adecuadamente cohesivo, lo que se traduce a una mezcla con excesos de agua. Equipo. Para realizar el ensayo se requiere de un molde metálico y una barra lisa de punta redonda. Las dimensiones y detalles se encuentran en el numeral 2 de la norma. Procedimiento. Paso número 1. Debemos comenzar con humedecer las paredes internas del molde con desmoldante o ACPM. Colocarlo en una superficie horizontal, plana y no absorbente. El ensayo debe realizarse en los primeros 5 minutos después de elaborada la mezcla. Esto con el fin de que no pierda humedad. Una vez ubicado el cono, se llena con la muestra de concreto en 3 capas, cada una con 1/3 del volumen del molde. Paso número 2. Cada capa debe compactarse con 25 golpes verticales de la varilla, distribuidos uniformemente sobre la superficie en forma de espiral hacia el centro. Paso número 3. Después de compactar la última capa, esta debe quedar a ras y se debe alisar la superficie para posteriormente alzar el molde cuidadosamente en dirección vertical. El concreto del área que rodea el cono debe ser removido para prevenir la interferencia con el proceso de asentamiento. El alzado del molde debe hacerse en un tiempo aproximado de 5 a 2 segundos. Paso número 4. Se mide el asentamiento determinando la diferencia de alturas entre el molde y la muestra, así como lo mostramos acá en esta imagen. Cabe resaltar que aunque la norma establece unos rangos permitidos, es el diseño de mezcla del concreto quien finalmente determina los parámetros de rango del asentamiento. Vamos con la siguiente práctica de control de calidad. Elaboración de cilindros de concreto para ensayos de compresión. Este tiene como norma la INB 40207 del Instituto Nacional de Vías de Colombia, que a su vez tiene como referencia la norma internacional ASTM. Esta norma establece el procedimiento para la elaboración de muestras de concreto. Equipo. Para la elaboración de muestras se requiere de 3 moldes metálicos, una barra lisa de punta redonda y un martillo de caucho. Las dimensiones y detalles del equipo igualmente se encuentran en el numeral 3 de la norma. Procedimiento. Paso número 1. Debemos comenzar con humedecer nuevamente las paredes internas del molde con desmoldante o ACPM. Colocarlo en una superficie horizontal, plana, rígida y libre de vibraciones. Una vez ubicado el molde, se llena con la muestra de concreto en 3 capas, cada una con 1/3 del volumen del molde. Cada capa debe compactarse con 25 golpes verticales de la varilla, distribuidos uniformemente sobre la superficie en forma de espiral igualmente hacia el centro. La capa inicial se compacta introduciendo la barra hasta el fondo del molde. En este caso,
sería la capa número 1. Y en las capas 2 y 3, o sea, las superiores, se debe introducir la barra por lo menos 1 pulgada en la capa anterior, así como lo muestra esta imagen. Paso número 3. Después de compactar la última capa, esta debe quedar a ras y se debe alisar la superficie. Paso número 4. Los cilindros deben ser almacenados inmediatamente en su elaboración. Con el fin de prevenir la pérdida de humedad, estos deben de ser cubiertos con plástico. Paso número 5. Pasadas las 24 horas, se desencofran los especímenes y se marcan sobre una de sus caras, anotando la fecha de elaboración, resistencia al concreto y el tipo de elemento donde se usó el concreto, por ejemplo, columnas, vigas, placas, etc. Como última medida, los cilindros se depositan en un recipiente lleno de agua de suficiente tamaño como para que los especímenes queden completamente sumergidos, como lo muestra la imagen. Generalmente se elaboran 3 cilindros de concreto, pero yo personalmente recomiendo elaborar una muestra más. A esta la vamos a llamar testigo. En el caso de que una de las 3 muestras no dé la resistencia, ya sea por un error en su elaboración o cualquier otro factor, entonces el testigo será fallado o fracturado en su lugar. Muy bien, chicos. Entonces, ya hemos visto estas 2 pruebas de calidad, que ahorita voy a complementar. A ver, cuando nosotros hablamos de calidad del concreto, primero vamos a hablar de los estados del concreto. Hablamos de un concreto fresco, de un concreto seco y un concreto antiguo. Entonces, la prueba de calidad para el concreto fresco es la prueba de calidad del cono de Abrams. Como hemos visto en el video, como ustedes ya han llevado el curso de tecnología del concreto, ahí han podido observar cómo se hace esta prueba, ¿no? La prueba de calidad del cono de Abrams consiste en tenemos un cono que de 30 centímetros, 32 centímetros, creo que es el cono, si no me equivoco. Se rellena la tercera parte, se suncha, se vuelve a llenar la tercera parte, se suncha, se llena la última parte, se suncha, se levanta el cono, se pone el cono a un costado y se pone una regla para medir cuánto ha caído este concreto, cuánto ha caído el concreto de la forma cónica que tenía. De acuerdo a eso, podemos tener una idea de que si el concreto tiene una resistencia óptima. Ahora, debo aclarar algo. El cono de Abrams se utiliza para medir, a ver, ¿cómo les explico? Para medir trabajabilidad, o sea, para saber qué tan trabajable es el concreto. Sin embargo, como hemos ido estudiando el concreto, se ha determinado que mientras más trabajable es el concreto, menos resistencia tiene. ¿Por qué? Por la lógica de que la trabajabilidad se la da el agua. Y mientras más agua tiene un concreto, menos resistencia va a tener. Queda claro eso. Entonces, esta prueba nos da una idea de resistencia. Por eso, si ustedes han estado en obra o cuando estén en obra, se van a dar cuenta que el supervisor, cuando el devenimiento, el cono de Abrams, arroja una medida extrema, dice, tenemos que botar el concreto. O incluso otros dicen, échale una bolsa de cemento y vuélvelo a batir. ¿Por qué? Porque ya se prevé que esa resistencia no va a ser la óptima. Muy bien, eso en cuanto al cono de Abrams. Cuando el concreto ya ha sido colocado y se ha endurecido, ahora sí necesitamos conocer su resistencia. Entonces, para esta prueba se extrae un testigo, se extraen testigos, que le llamamos las probetas cilíndricas, que generalmente se sacan aleatoriamente a solicitud del supervisor. Generalmente es el supervisor el que dice, sácame probeta de esta mezcla, de esto, y como nos indicaron, se coloca el molde de la probeta. Incluso cuando se carece de moldes, hay tubos de esa dimensión, se cortan de 30 centímetros y se vacían las probetas. Vaciamos la tercera parte, vaciamos las 2 terceras partes y vaciamos la última parte. Claro que en cada vaciado realizamos un proceso de sunchado
25 veces, tan igual como en el cono de Abrams. Cuando ha empezado a fraguar, como nos indicó el video, le ponemos el elemento, qué resistencia debe tener el concreto para que se proceda a la rotura. Entonces, posteriormente, cuando el concreto ha fraguado, cuando el concreto ya ha endurecido, se desmolda y se le coloca en baldes para que alcancen la resistencia óptima. Eso es lo que yo les decía, que una vez abierto hay que colocarlo en balde. Sin embargo, acá hay una controversia que muchas veces se nos critica o se nos observa en las obras, que nosotros las probetas les damos un tratamiento mejor que al del elemento. ¿Por qué? Porque estas probetas, al ser reventadas, van a dar como que la calidad, nos van a dar la calidad del concreto y pueden ser sujetas a que si no alcanzan la calidad, pues no alcancen la resistencia, nos soliciten que retiremos ese concreto y lo volvamos a colocar. Entonces, por ese motivo se trata la probeta como un niñito para que alcance la máxima resistencia. La sacamos, la metemos en agua, y mientras que el elemento solo es curado esporádicamente, y si es que se cura, porque actualmente muchas veces no se está curando el concreto. Ahora, entonces podríamos decir que la resistencia de la probeta no es la resistencia del elemento, varía en algunos puntos. Les cuento como una experiencia. En las minas, ustedes saben que las minas generalmente el mineral se forma en temperaturas bajas, ¿no? En las zonas muy altas y por ende muy frías. Entonces, cuando uno vacía obras de ingeniería, estas obras pasan llegan en la noche hasta el grado 0. Igual, si cuando ustedes meten la probeta a un balde, incluso este balde se cristaliza, o sea, se quiere hacer hielo. Lo que hace que el concreto no frague. No alcance las resistencias óptimas, porque el concreto ya está endurecido, no alcanza. Entonces, muchos le ponen las probetas en tinas que vienen con calentadores. Entonces, la probeta termina el proceso de alcanzar su resistencia, el proceso de fraguado total, proceso de endurecimiento, en una tina a temperatura ambiente, mientras que nuestro elemento fragua a bajo 0. Entonces, la resistencia de la probeta no siempre es es igual a la resistencia del elemento. ¿Cuándo o cómo puedo yo conseguir que la resistencia de la probeta sea la misma que la resistencia del elemento? Cuando yo desmoldo mi probeta y la paro al lado del elemento. O sea, si yo hice probetas de columna, abro mis probetas y la pongo al lado de la columna. Entonces, cuando riego la columna, riego la probeta. Le pongo yute a la columna, le pongo yute a la probeta. Y la riego ¿Me dejo entender? Tienen que tomar apunte de esto, por si acaso. Entonces, con eso hemos alcanzado podemos romper nuestras probetas. ¿Cuándo se rompen las probetas? Generalmente rompemos probeta a los 7 días, a los 14 y a los 28. Se considera que la probeta de 28 días es la resistencia del elemento. Sin embargo, también hay estudios que señalan que el concreto sigue alcanzando resistencia o mejorando su resistencia. Ahora, hay pruebas que se usan ya para el concreto antiguo, concreto muy antiguo, cuando necesitamos conocer si verdaderamente cuál es la resistencia que tiene este concreto. ¿Cuál es la primera de estas pruebas? La primera de estas pruebas es el esclerómetro, que es un martillo
o un chupón que se coloca en la pared, que se coloca en el concreto, se suelta y este salta. Existe una tabla de comparación de que de acuerdo a cuánto salta, se hacen varias medidas, ¿no? De acuerdo a cuánto salta, cuánto podría ser la resistencia del concreto. Y luego vamos a tener la prueba de la diamantina, que consiste en un diamante, o sea, las puntas son una máquina que tiene puntas de diamante, ingresan a la columna y sacan un testigo de 30 centímetros, casi igual que la probeta, solo que más delgada, de menor diámetro, pero en tamaño es la misma. Se saca estos testigos y miren, se sumergen en agua, o sea, se vuelve a sumergir el concreto en agua hasta que se llegue al laboratorio y se rompa. Esta prueba de diamantina es la única que nos señala la verdadera resistencia del elemento. ¿Se daña el elemento cuando se hace la diamantina? Sí, se le hace un hueco, ¿no? Luego hay que llenar nuevamente ese hueco. Por eso les voy a invitar a ustedes a que investiguen un poco más sobre estas pruebas de calidad del concreto.